En la clase de hoy voy a ver en detalle cómo construir lamas en Revit con la herramienta Muro Cortina. Ya hemos visto en el curso que un muro cortina es una familia de sistema, porque no deja de ser un muro, que a su vez tiene como particularidad que está formada de dos elementos, los montantes y los paneles. Los montantes se construyen en Revit gracias a un perfil en 2D, que es una familia de componente, un RFA en 2D, que va a funcionar como sección transversal del montante y solo necesita el programa esa sección transversal para luego extruirlo. Si el montante es horizontal, coge la longitud del muro, en este caso el muro cortina, y si el montante es vertical, coge la altura del muro cortina. Por otro lado, tenemos los paneles, que son familias tridimensionales, familias de componente RFA. Y por tanto, como su nombre indica, tanto para el perfil como para los paneles, tenemos libertad para diseñarlos como nosotros queramos. En un perfil tenemos que darle un contorno cerrado con la forma que nosotros necesitemos, y en una familia RFA ya la libertad es mayor porque gracias a jugar con todas las herramientas de modelado podemos llegar a tener paneles de muchísimas tipologías y de muchísimos diseños en función, como digo, de las necesidades. Una vez que ya entiendes cómo funcionan los dos componentes de un muro cortina, nos tendríamos que preguntar cuál de ellos es más adecuado para construir lamas en Revit. Entonces, claro, a priori se puede asociar que una lama individual es lo más parecido a un montante. Por tanto, de primeras tiendes a construir lamas con montantes. También lo sueles hacer porque, como los paneles que te deja Revit en la biblioteca y en la plantilla de arranque son siempre como piezas muy sólidas y parece que están construidas en su totalidad, asociamos que lo más habitual en los paneles es hacer, como digo, piezas sólidas con alguna pequeña variación, pero no solemos pensar en piezas que a su vez estén llenas de lamas. Entonces, de primeras, incluso por la facilidad de trabajo, tendemos a hacer lamas con la herramienta montante, como por ejemplo en las lamas de este proyecto que os estoy enseñando. Si nosotros nos acercamos con el cursor del ratón, fijaos que aquí viene la herramienta muro cortina, y si yo con las gafas aíslo el elemento, vamos a ver, si hacemos un zoom y nos metemos en la ventana de editar tipo, que aquí lo que tenemos es, mediante un patrón de diseños de rejillas verticales y un patrón de diseño de rejillas horizontales, en este caso la opción número fijo, que luego se controla desde la ventana de propiedades porque es un parámetro de ejemplar, pues si dejamos en la ventana de editar tipo una serie de montantes, tanto para los bordes como para los interiores, al darle a aceptar, el programa lo que hace es respetar el patrón de diseño que tenemos y lo que hace es una equidistancia de montantes en función de las alturas de los muros y de las longitudes de los muros. Lo va a dividir entre 5 elementos para la estructura vertical y entre 59 elementos para la estructura horizontal. Y una vez que hemos estructurado los montantes de este tipo de muro cortina, lo más importante antes de terminar es decidir el panel que va a tener esta tipología de muro cortina. Y vuelvo a insistir lo que ya hemos visto en clase. Si queremos lamas y que luego haya entre ellas hueco, tenemos que dejar panel vacío. No vale con dejar panel ninguno, porque aquí Revit se tiene que equivocar a la hora de definir la tipología, y ninguno. Yo, para intentar aclararme un poco y para que luego la explicación hacia vosotros sea más fácil, yo aquí lo que intento ver es que cuando pone ninguno, significa que tú no has establecido uno diferente al que él pone por defecto. Y el que pone por defecto, que está aquí en las familias, que es el panel de sistema, es un panel sólido. Entonces, al final, aunque tú a un panel sólido lo pongas de cristal para que sea lo más transparente posible, no tiene nada que ver con un hueco. Entonces, lo que tenemos que decir aquí, importantísimo, es panel de muro cortina vacío. Y si no la tenemos, esta familia, en nuestro desplegable de familias del navegador, recordad que en las librerías que nos ofrece Revit viene, en la carpeta paneles de muro cortina, viene esta familia. Entonces se puede cargar y por supuesto que es la familia que debemos utilizar en aquellas tipologías de muro cortina que entre los montantes lo que queremos es que haya hueco. Que por supuesto sigue existiendo el panel, es decir, que si nos acercamos vamos a poder seleccionarlo, pero sí que va a funcionar como hueco. Entonces aceptamos y aquí dices, oye, ¿y qué particularidades tiene el hecho de que yo construya lamas con los montantes? La primera de ellas se debe sin duda a la individualidad que tiene cada montante como tal. Es decir, que al final no están agrupados en piezas con lamas, simplemente es un muro cortina de esta dimensión y de esta altura que va a estar compartimentado en verticales, y luego todas las horizontales, al ser lamas, son elementos unitarios. Y si yo ahora mismo cojo uno de ellos y con las gafas aíslo la categoría montante, pues fijaos que si yo selecciono todos los montantes que tiene este pequeño proyecto, que no deja de ser un pequeño pabellón con 4 fachadas, pues tengo ahora mismo 3.154 montantes. Y eso, a la larga, pues puede generar problemas de rendimiento, que en una vista 3D sintamos que se orbita de una forma que ya no es tan ágil, y entonces, pues oye, también a la hora de hacer modificaciones, por el hecho de ser elementos individuales, pues siempre nos va a costar un poco más que si consiguiéramos reducir el número de elementos a un número muy pequeño de piezas, que lo más habitual es que se fabriquen previamente antes de llegar a la obra y que cada una de las piezas ya contenga en su interior pues una serie de lamas. Ese sería, en cuanto al número de elementos individuales, uno de los problemas.
Pero luego también tendríamos otra serie de problemas si nosotros tuviéramos que enfrentarnos a un proyecto que tuviera lamas y que necesitáramos, para darle pues quizá una riqueza mayor a los alzados, a las vistas 3D, y necesitáramos diferentes aberturas de lamas, en el caso de que se pudieran rotar, o bien diferentes espaciados entre ellos, pues ya iba a ser bastante más difícil de conseguir, no a nivel conceptual, pero sí laborioso, porque nos iba a tocar tener que duplicar muchísimos tipos, tanto de muro cortina como de montante. Ese juego, ese es de diferentes aberturas de lamas o diferente espaciado. Recordamos que si nos metemos en la ventana de propiedades de un montante, tenemos el parámetro ángulo, que es el que nos iba a permitir girar esos montantes. Claro, como es un parámetro de tipo que tienen los montantes, por cada ángulo distinto no nos quedaría más remedio que duplicar. Y entonces, claro, ya empezaríamos a duplicar tipologías de lamas simplemente por una variación en los ángulos. Y no tiene mucho sentido, la verdad. Y encima, si nosotros ya queremos meter lamas con ángulos distintos, pues tendríamos que despiezar este muro cortina, que ahora mismo es de una sola pieza, que abarca toda la fachada, en una serie de trozos más pequeños, porque como cada uno de ellos tendría o bien una rotación distinta de las lamas, en este caso de los montantes, y no nos quedaría más remedio para hacer eso que duplicar el muro cortina, y según vamos duplicando, eligiendo montantes distintos que a su vez han sido duplicados con un ángulo diferente. Y eso sería por cada cambio en la rotación de los montantes. Pero también tendríamos que hacer un despiece en ese muro cortina si también necesitamos un espaciado mayor o menor entre las propias lamas. Luego al final ya a nivel de diseño sí que sería un poco más complejo empezar ahora a hacer este muro cortina más pequeño, hacer una serie de muros cortina unos encima de otro y a cada uno de ellos tenerle puesto una tipología diferente o un espaciado de montantes diferente. Y eso, pues oye, no es lo más rápido en Revit y encima nos alejamos quizá un poco de cómo se construiría esta fachada en la obra y cómo se configurarían las mediciones de cara a encargar piezas de lamas. Entonces dices, si al final se van a encargar piezas, qué mejor que hacer piezas que contengan un conjunto de lamas. Y es donde aquí ya vamos a ver ahora cómo hacer lamas con los paneles de muro cortina. En el muestrario de familias del curso, aquí en la parte derecha es donde os dejo una selección de ejemplos de familias de paneles de muro cortina. Por supuestísimo, paneles paramétricos, para que os hagáis una idea de las decenas y decenas de posibilidades que tenemos una vez que ya entendemos que los paneles son familias de componente RFA de diseño libre y que, oye, jugando con todo tipo de parámetros, pues podemos llegar a conseguir los diseños que estamos buscando de una forma bastante sencilla. Entonces, por ejemplo, aquí os dejo paneles que son de los que hablaba al principio de la clase, que se asemejan más a los que te deja Revit en las librerías, paneles que son sólidos casi en su totalidad, pero que tienen pequeñas variaciones. Sin embargo, pues a partir de estos dos, el resto son paneles que van a tener lamas paramétricas. Entonces, fijaos, vamos a ir viendo despacito, pues que si yo con el tabulador selecciono, ya no es un montante, ya es un panel. Por tanto, fijaos que si tú construyes la fachada entera con un solo muro, no tienes que despiezarlo para luego diseñar alternativas y modificaciones en la colocación de los montantes. Simplemente haces un despiece desde la ventana de editar tipo, por supuestísimo, un despiece vertical, pero si tú aquí en la tipología del muro cortina le has dicho que ya le estás metiendo un panel con lamas, el despiece tiene que ser muchísimo más pequeño que el que hemos visto antes y por tanto con un número bastante limitado de paneles eres capaz de cubrir todo el muro cortina y encima sin tener que despiezarlo en trozos más pequeños. Y luego, claro, jugando con los parámetros ya tienes libertad para hacer todo lo que necesites y, por ejemplo, aquí pues tenemos un parámetro que encima lo bueno es que se pueden crear de ejemplar en los paneles porque son familias de componente. Los montantes, al ser familia de sistema, no te permite añadirle parámetros de usuario. Tienes que adaptarte a los que él te ofrece. Y ya hemos visto antes que el ángulo, el desfase, pues son parámetros de tipo que nos obligaban a duplicar en función de cada pequeño cambio. E incluso el material también del montante es un parámetro de tipo. Aquí tú puedes crearte en los paneles parámetros de ejemplar que te permitan hacer variaciones del mismo panel sin tener que duplicar. Y entonces, fijaos, pues oye, si la separación entre las lamas es diferente, lo manejas desde un parámetro de ejemplar y puedes conseguir un juego de variaciones en los mismos paneles de una forma muy sencilla. Lo mismito podría haber aquí, pero en este caso pues son lamas que tienen como particularidad que pueden rotar y la rotación de esas lamas también se consigue como parámetro de ejemplar. Entonces, claro, vemos que las posibilidades son infinitas, cada uno las que necesite. Y lo bueno de tener una base de este tipo es que frente a cualquier modificación en el diseño, en este caso las lamas tienen una forma curva, en el otro proyecto que os he enseñado las lamas eran totalmente rectangulares. Pues partiendo de la familia de panel, la puedes guardar con otro nombre
y luego consigues lo que estás buscando de una forma sencillísima, simplemente haciendo una pequeña modificación en la forma de la propia lama. Y también tenemos que tener en cuenta que, claro, en estos paneles el parámetro fundamental son parámetros de entero, parámetros para conseguir matrices paramétricas. Entonces, con todos los conceptos que ya he visto en clase para conseguir familias paramétricas y para conseguir matrices paramétricas, pues vamos a ver que es muy sencillo conseguir este tipo de paneles de lamas. Aquí ya para terminar otro ejemplo, pues fijaos que incluso también se pueden crear paneles en el que tengas como parámetro la apertura del propio panel. Entonces, todo por ejemplar para que no tengas que estar duplicando. Entonces, fijaos que el juego es infinito y que te puedes adaptar a cualquier diseño que necesites. Termino la clase mostrándose el mismo proyecto del principio, pero en este caso la fachada está construida con paneles de lama y no con montantes para hacer las lamas. Entonces, fijaos que yo si selecciono y ahora con las gafas aíslo el elemento, pues fijaos que si otra vez con el tabulador accedo a los paneles, pues fijaos que ahora esto es un panel y la cantidad de piezas es muy reducida comparado con lo que teníamos antes, que teníamos 3000 y pico montantes, pues ahora ya hemos simplificado el diseño, no hemos tenido que despiezar la fachada y hemos conseguido un espaciado distinto de las lamas, o en este caso que tenían un ángulo para poder abrirse o cerrarse, lo hemos cambiado por ejemplar, porque fijaos que aquí pinchas y tienes la apertura de las lamas, lo que tú puedes ir haciendo según tus necesidades, ¿vale? Entonces, pues vuelvo a enseñaros el proyecto entero. Hemos visto dos maneras de conseguir lamas en Revit y en función de vuestras necesidades, en la fase en la que esté el proyecto, en el tiempo que tengáis para construirlas, pues tenéis que decidir entre una opción u otra, pero por supuestísimo considero que hacerlo con paneles de muro cortina siempre nos va a generar mayores beneficios a la larga. Si te ha gustado la clase y has aprendido, no te lo pienses y accede gratis ahora desde el enlace que tienes aquí al lado al máster oficial de Revit, porque te voy a enseñar la manera más rápida y rigurosa de empezar a la perfección cualquier proyecto en Revit. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo.